Bienvenidos, ¿cómo están? Seguimos con el video acerca de la experiencia que vimos la semana pasada acerca de Lázaro, ¿verdad? Para esta ocasión nosotros vamos a repasar la misma actividad para saber de que los muchachos saben quién es María, quién es Lázaro, quién es Marta, porque aunque es una historia conocida, es necesario corregir algunos errores que han aprendido a través de las películas y videos que nosotros los niños frecuentemente ven en la televisión, ¿no es cierto? Películas que hablan acerca de experiencias amorosas que Jesús tuvo con algunos personajes de la Biblia, ¿no? Uno de los personajes que ha dado muchas películas es la historia entre Jesús y María Magdalena, y en esa historia se ve que no había ninguna relación amorosa, ¿no? También nosotros empezamos la semana pasada hablando acerca de la necesidad del amor de Dios, porque aunque eran amigos de Jesús, no por eso ellos estaban libres de pasar por enfermedades y la muerte. Y es muy importante eso porque la pandemia tocó muchos hogares y de algunos de nuestros niños también que tuvieron a muchos hermanos y parientes morir por la pandemia, ¿verdad? Así que la semana pasada hablamos de que la definición de lo que era muerto dormido, pero en realidad Jesús define la muerte como un sueño, como que te has quedado dormido y no te das cuenta de ello. Para eso ustedes van a buscar, vamos a hacer la actividad. Ya hemos hablado de estos personajes, vamos a buscar la película Coco, ¿no es cierto?, de Disney, porque fue una película que ellos vieron antes de la pandemia, algunos de los muchachos, y decir qué comparación tiene la historia, es real la historia de Coco, el mensaje es correcto, está a la luz de la Biblia, ¿verdad? Porque esa película trajo mucha confusión y ahora que estamos hablando también una doctrina en esta lección acerca de la doctrina de la muerte. Así que tenemos que hablarlo, no hay que tener miedo. Los muchachos tienen preguntas. Recuérdate que en todos los medios de comunicación, en todos los videos que los muchachos ven en Facebook, en todas partes, siempre hay personas que hablan acerca de cosas paranormales que suceden con las personas que han muerto. Así que este es un momento preciso para nosotros poder responder esas preguntas. ¿Verdad? Hablamos acerca de quiénes eran los personajes de esta historia. Era Jesús, era Lázaro, que era el enfermo, María, la mujer que había ungido a Jesús en la casa de Simón el leproso, que era su tío, era la mujer pecadora que casi la apedrean. Jesús había sacado 7 demonios de María. Y Marta, la hermana de Lázaro, habíamos visto. Lázaro enfermó, como te digo, aunque era amigo de Jesús, eran grandes amigos, realmente eh, pasó por enfermedad y por muerte. Esto sucede en Betania, que está cerca de Jerusalén, donde posiblemente Jesús tenía una vida social. Jesús no era una persona antisocial, tenía amigos, y cada vez que él iba hacia Jerusalén, él llegaba a Betania, donde podía quedarse en la casa de Lázaro y de María y de Marta. Así que Jesús tenía sus amigos. Jesús no solamente sanaba, predicaba, visitaba el templo o la sinagoga, o iba en bote, Jesús también tenía amigos. Y la Biblia nos habla de 3 amigos especiales, y lo interesante es que ninguno de esos amigos eran parte de los discípulos de Jesús. O sea, eran un grupo de amigos fuera de los discípulos que Jesús tenía, o sea que esos amigos realmente eran muy hospitalarios con Jesús. Y esto sucede en Betania, que estaba cerca a 3 kilómetros. En ese momento Jesús no le avisan a Jesús que Lázaro estaba enfermo, pero que Jesús no va inmediatamente porque el ambiente, en ese momento había un ambiente de tensión porque los judíos, los sacerdotes y los fariseos y los saduceos estaban planeando matar a Jesús por las cosas que Jesús estaba haciendo. No le gustaba el ministerio de Jesús. Jesús decía ser el Mesías, el Hijo de Dios, y entonces ellos no aceptaban a Jesús como el Mesías, ¿no? Por lo tanto, Jesús iba a hacer un milagro espectacular.
Así que Jesús esperó 2 días donde él estaba predicando. Así que él decide salir con los discípulos a, hacia Betania, pero le dice que Lázaro ha muerto, ¿no? Y que vamos a despertarlo, está dormido, lo vamos a despertar. Y Jesús, los discípulos entonces dicen, si él está dormido es porque ya está mejorando, ¿no? Porque acuérdate que en ese tiempo la medicina no estaba tan adelantada, no había jarabe, no había crema, no había inyecciones, no había pastillas, no había sueros, no había máquinas rayos X, así que por lo tanto, ellos al decir que bueno, está dormido realmente es porque está mejorando. Acuérdate que la gente se sanaba con plantas, con tés, con semillas, con cremas, ungüentos, y a veces no estaba la medicina tan actualizada con nosotros, como nosotros lo tenemos hoy día. Así que Jesús espera y se va con los discípulos, pero le dijeron los discípulos, tú vas a ir ahí donde casi te matan la otra vez, porque los discípulos estaban conscientes del peligro que ellos habían escuchado las amenazas de los sacerdotes, alguien le habría contado. Jesús dice, va, y entonces ahí Natanael dice, bueno, si él se va, vámonos, vamos a morir con Jesús. Así que Jesús se regresa, ¿no es cierto? Y cuando llegan le dicen que Jesús había muerto, que Lázaro, perdón, que Lázaro había muerto. Así que le dicen que Lázaro había muerto. En ese tiempo la gente se vestía de negro, ¿no es cierto? Las casas se abrían, se hacía un velatorio, la gente, habían plañideras, que eran personas que venían a llorar para tener un ambiente de lágrimas, de tristeza por la muerte. Y entonces en ese momento Jesús manda avisar de que realmente había llegado, aunque la gente dijo ya Jesús llegó tarde. O sea, automáticamente ya llegó, Jesús llegó tarde. Y entonces le avisan a Marta y Marta sale corriendo al encuentro de Jesús y entonces le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Eso quiere decir que Marta tenía fe. Entonces, Marta tenía fe que si Jesús hubiera llegado, él lo hubiera sanado. Porque Jesús había sanado a otras personas y cómo no iba a sanar un amigo. O sea, esto es algo bien impactante porque detrás de todo esto había una enseñanza. O sea, tú siempre tienes que tener fe aunque las cosas no marchen de la mejor manera. Marta vio morir a su hermano, vio sufrir, vio cómo agonizaba, cómo él le faltaba quizás el aire, y eso fue una experiencia para Marta que ella nunca olvidaría, ¿no es cierto? Pero ahora ella sale y entonces llora, Jesús la consuela y Jesús le dice que Lázaro va a resucitar. Ahora, hay una cosa interesante en la respuesta de Marta, y Marta le dice, yo sé, pero va a resucitar en el último día. O sea, al final, cuando tú vengas por segunda vez y entonces los muertos resuciten, ¿no es cierto? Ella pensó que Lázaro iba a resucitar cuando en la resurrección, en el final del mundo. O sea que ya Marta era una persona que creía que Jesús era el Mesías, que él iba a regresar y que él iba a resucitar a aquellos que habían muerto. Así que Marta era una persona adventista que creía del séptimo día, ella creía que su hermano iba a resucitar, ¿cierto? Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Era interesante porque Jesús no había muerto, pero él le dijo que era la resurrección y la vida. ¿No es cierto? El que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir, ¿cierto? Ahora, esto es importante porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Jesús no había muerto, pero él dijo que él iba a resucitar y que Jesús da vida, porque Jesús es Dios. Ahora dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, la persona que cree que yo soy que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy la resurrección y la vida, aunque él esté muerto, por esa fe va a creer. Y Marta creyó a Jesús. Ella sabía que Jesús era el Hijo de Dios, pero ahora la pregunta era cómo iba a poder ayudar a Lázaro.
¿no es cierto? Ella en unos minutos, en una hora, ella iba a ver resucitar a su hermano. O sea, Jesús es algo importante que hay que aprender en las historias de la Biblia, es que cuando Dios no hace un milagro a menos que la gente tenga fe. Todos los milagros de las personas todos los milagros de las personas, realmente, si tú lees, todos han tenido fe o han dicho, Señor, aumenta mi fe. O sea, Marta tenía fe, así que ahora, eh, eh, por la fe de Marta, ¿no es cierto? Y porque Jesús tenía poder sobre la muerte, iba a pasar lo siguiente. Ahora, la conversación entre Jesús y Marta es el centro y una parte teológica de los milagros. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Recuérdate que la muerte es la consecuencia del pecado. Cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, automáticamente dieron la oportunidad abierta de entrar a la muerte, porque la muerte no existía. La muerte en el jardín del Edén no había. Ahora, hay que comprender que por esa razón el hombre tiene que morir. Pero gracias a la fe en Jesús, aunque la persona muera, va a volver a tener vida porque Jesús resucitó, ¿no? Y eso es una parte teológica, porque también dice la fe que ella tenía en las promesas que Jesús había dicho, que él iba a regresar, iba a resucitar a aquellos que le dan justos, y Marta creía en eso. Ahora, una cosa importante es que en esta parte de la historia también llega María, ¿no? Y ellos dicen, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Eso manifiesta que ellas tenían confianza, tenían fe en que Jesús podía realmente resucitar a su hermano. O sea, es una llave, una llave importante y clave importante para que suceda un milagro es que tengas fe. Pero recuérdate que las oraciones tienen unas indicaciones. La oración a veces Dios dice sí, a veces dice no, a veces dice espera un poco, pero Dios siempre contesta las oraciones. O sea, no todas las oraciones que hagamos con fe para que Dios haga un milagro o para que sane una persona que está muy enferma, se escucha. Simplemente es la decisión de Dios, ¿no es cierto? Aquí vemos en este milagro se ve que Jesús está, ¿no es cierto? Jesús está no cambiando las cosas, ¿no es cierto? Para hacer el milagro. Está permitiendo que Lázaro enferme, se ponga peor, se agonice y muera, ¿no es cierto? Si ellas habían estado orando a Dios, pero la respuesta en ese momento fue no. Pero Jesús hace un milagro y resucita. ¿No es cierto? Es uno de los, yo no escuché, en los años que tengo en la iglesia jamás he escuchado de una resurrección, pero sí he escuchado de personas que han orado, algunas han sanado, otras han muerto, otras todavía permanecen enfermas, pero Dios la mantiene con fe. ¿No es cierto? Yo crecí en la iglesia y si contara las personas que sé que murieron esperando a Jesús, han sido muchísimas. Aún esta semana una tía abuela mía murió de 90 años y mi papá le preguntó si aceptaba a Jesús y ella lo aceptó. Ella murió en esta semana y fue un golpe muy fuerte, ¿no? Pero parte del crecimiento es que nosotros hay que enseñar a los niños que hay que creer que mientras vivamos en este mundo, la enfermedad, la muerte y el dolor va a tocar la puerta. O sea, la muerte porque no es porque Dios lo manda, no es un castigo, es una consecuencia del pecado de Adán y Eva por desobedecer a Dios. Pero eh, confiamos en que cuando Jesús venga va a resucitar a aquellas personas que han se mantenido fieles a Dios. Así que tanto María como Marta y Lázaro, María Marta sobre todo, Lázaro estaba dormido, ellos confiaban en que Jesús podía, si Jesús hubiera estado, Lázaro hubiera sanado.
pero no se imaginaban lo que iban a ver más adelante. Con Jesús, inicios pequeños, finales grandes. ¿Cuántas cosas pasan cuando Jesús no está en nuestra vida? O cuando Jesús no está en los momentos importantes, ¿verdad? Aunque Jesús estaba lejos, no por Lázaro, no por las amenazas, Jesús estaba queriendo que sucedieran las cosas que nosotros vamos a ver, porque todos nosotros hemos visto personas enfermarse, empeorar, personas orar a Dios, que oran a Dios, familias que oran a Dios, al final la muerte llega. O sea que esto es parte de un aprendizaje que tenemos que ver. Ahora, Jesús, cuando ve a Marta y María, cuando llega, caminan hacia el sepulcro, la Biblia dice que Jesús lloró. Y es el versículo más corto que se encuentra. Jesús lloró. Eso nos muestra que Jesús tiene sentimientos. Jesús no solamente lloró por Lázaro. Elena de Juárez dice que él lloró porque vio que muchos de los líderes de Jerusalén iban a rechazar a Jesús viendo este milagro, porque la gente se preguntaba si Jesús tenía poder sobre la muerte. Acuérdense que los milagros de la resurrección que vieron que sucedió con la hija de Jairo solamente lo vieron dos o tres o cuatro o cinco personas en realidad, porque no eran más. Lo de la viuda de Naín solamente un grupo pequeño. Pero ahora Lázaro, la muerte de Lázaro había conmovido a no solamente Betania, sino a mucha gente de Jerusalén, sacerdotes que conocían, porque parecía que era una familia muy popular en aquella época que mucha gente estaba ahí, pero Jesús vio al llorar, Jesús llora y expresa que aunque esas personas estaban viendo o iban a ver a Lázaro resucitar, no iban a aceptarlo como su Salvador personal o como el Mesías y como el Mesías. Pero aquí se ve los sentimientos de lloro. Cuando tú lees los escritos de Lana de Huay, Jesús también llora cuando Satanás no se arrepiente o él le pide una oportunidad y Jesús ya no se la puede dar, ¿no es cierto? Cuando él se revela y Jesús llora por la tristeza que realmente que no había un cambio en su vida. Así que Jesús tiene la condición humana, ¿no es cierto? Y Jesús llora cuando la gente tiene que pasar por sufrimientos, o sea que Dios no está contento o no es un Dios que se goza cuando alguien muere o cuando alguien sufre o cuando alguien está en un hospital. Es parte de la vida. Jesús llora porque es humano, porque el llorar no es debilidad, ¿no es cierto? El llorar es un sentimiento y no es que es una muestra de que un hombre puede llorar, porque la Biblia dice que Jesús lloró. Es un sentimiento realmente que muestra que no es debilidad, o sea, es un sentimiento y la gente pudo ver llorar. O sea, cuando lo vieron a Jesús llorar, eh, realmente el pueblo comprendió que Jesús amaba a Lázaro, Jesús amaba al pueblo, o sea, vieron una parte humana más, que Jesús no era diferente de nosotros, ¿cierto? Y eso es algo bien impactante, ¿verdad? Eh, eh, Porque las lágrimas de Jesús no fueron falsas, fue un lloro real, ¿no es cierto? Él sabía sabía que muchas personas iban a morir, ¿no es cierto? Él sabía hasta su venida y él podía ver en una película todo lo que nosotros hoy día nos podemos imaginar. Ahora, hasta aquí nos vamos a quedar con esta historia. La próxima semana vamos a terminar, pero nos muestra esta historia, tiene una enseñanza para nosotros, porque lo que nosotros aprendemos aquí es que Jesús tiene un contacto con aquellas personas que han perdido un pariente. Eso es un ministerio. Yo a mí no me gustan los velorios ni los entierros, no me gusta hablar con una persona que ha perdido un familiar. Se me hace muy difícil. No he pasado todavía esa experiencia. Tengo mi papá, mi mamá, mis hermanos vivos. Pero pasar por una experiencia así tan cercana no me gusta experimentar.
Pero Jesús aquí muestra un ministerio cuando Jesús conversa con Marta, con María, ¿cierto? Jesús conversa con ellos, les da ánimo, los anima a confiar, ¿no es cierto? Ellas le muestran su sentimiento, no culpan a nadie, Jesús no dice yo no fui, fue el diablo, no, Jesús especifica la promesa que había acerca de la resurrección. Cuando alguien, alguien muere, es necesario siempre estar pendiente, estar cerca, estar siempre manteniendo, ayudando a mantener la fe. Entonces Jesús no le dice a María y a Marta, no llores porque tú eres adventista, tú crees en Dios, porque muchas veces cuando se muere alguien en la iglesia y no llores porque está mostrando que tú no tienes fe en Dios. No, Jesús lloró, ¿no es cierto? Yo conocí una amiga que se fue de la iglesia porque el día que murió su mamá alguien le dijo, no llores porque si tú lloras es porque no tienes fe en Dios. No, eso es un error, ¿no es cierto? Jesús lloró ante la muerte de una persona, sabía que también veía que lo iban a rechazar, aunque vieran a Lázaro resucitar, pero llorar es un sentimiento, es algo que sí podemos hacerlo y Jesús escucha y está con las personas dolientes, con las personas que han sufrido, porque ese momento ya no estaba completo. Jesús cuando llegaba a la casa de María y Marta y Lázaro, estaban los tres, comían los tres, ahora iba a faltar Lázaro y eso era algo muy chocante. Por eso te digo que esta historia nos muestra también el lado humano que uno tiene que tener. No hay que, si la persona llora, necesita llorar, sí, hay que, porque es un sentimiento, ¿no? Llorar no es debilidad, ¿no es cierto? Jesús no mostró debilidad al llorar, Jesús mostró que tenía un sentimiento porque de ahí en adelante no iba a ver a una persona querida, ¿cierto? Pero era lo que realmente hay que tenerlo siempre nosotros en cuenta cuando enseñemos esta lección, ¿no es cierto? Ahora, cuando está muerto, cuando Jesús le dice que Lázaro está muerto y que va a resucitar, Jesús no dice que él va a bajar del cielo, porque hubiera sido bien injusto que él bajara del cielo. Si ahí el cielo están los ángeles, está Dios, está la tierra nueva, están las cosas allí, ¿por qué tener que bajar otra vez a vivir en un desierto? ¿No es cierto? Entonces automáticamente Jesús, la muerte es un sueño y eso Jesús lo aclara. Y entonces en esta conversación que tiene con Marta y con María, ¿no es cierto? Ve que ellas tenían fe. La fe, Señor, si tú hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano, porque tenían fe y tenían confianza, ¿no es cierto? Y eso es importante, pero Jesús iba a hacer algo súper espectacular, ¿no es cierto? Con Jesús, inicios pequeños, finales grandes. Así que vamos a quedarnos aquí en la historia y vamos a terminar la próxima semana con la lección número 12. Que Dios nos ayude y enfatiza siempre esto, la experiencia, cuando una persona ha perdido un familiar, ¿no es cierto? No necesita críticas, no necesita decirle pórtate como un cristiano, deja de llorar, no estás creyendo en las promesas de Dios, te falta fe, no, deje que la persona se exprese, porque esa persona cuando no estés tú y llegue a su casa no va a encontrar a ese pariente muerto, hay que mostrar los sentimientos, pero Jesús acepta que estas mujeres tenían fe, porque al decirle, Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano, manifiesta la fe. ¿No es cierto? ¿Cuántas cosas a veces negativas se hubieran evitado si Jesús hubiera estado en nuestra vida? ¿No es cierto? Y entonces era necesario. Ahora Marta sabía y María también sabía que cuando Jesús venía por segunda vez, iba a resucitar a todos los que duermen en Jesús. Y eso lo vamos a ver de esto porque Jesús dijo que aunque el que esté muerto y ha creído en mí, ese va a vivir. ¿Cierto? Y es, no dice que si está muerto y así muerto, la familia hace misa, él va a ir al cielo, ¿no es cierto? Eso es lo que enseña la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Se murió el tío, bueno, vamos a hacerle 3 misas, 4 misas, para que él vaya al cielo, al purgatorio. No, Jesús no dice eso, Jesús ni lo menciona.
ni purgatorio, ni misas. Así que por lo tanto, antes de morir, si la persona ha creído en Jesús y lo ha aceptado, automáticamente cuando Jesús venga va a resucitar. Pero no es el negocio de que, bueno, se murió, vamos a hacerle 20 misas, vamos a donar dinero y para que él vaya al cielo. No, eso no dice Jesús y eso hay que aclararlo también con los muchachos, ¿no? Ahora, el que está muerto realmente está muerto, descansa y si ha creído en Jesús, resucitará por segunda vez. Nos vemos la próxima semana con la terminación de esta historia.